Jóvenes, buenas tardes. Comenzaremos nuestra aula número 22, donde trataremos algunos puntos de la teoría de viscoelasticidad del tipo Kelvin-Boyd y del tipo Maxwell. Estudiaremos también la buena colocación del sistema viscoelástico correspondiente. Haremos los teoremas de existencia y regularidad y finalmente colocaremos nuestras observaciones finales. Antes de comenzar, recordemos un poco sobre la teoría de semigrupos. Vamos a comenzar por la definición. Una familia de operadores es llamada de semigrupos actuando sobre el espacio de fase H si para todo elemento T positivo, S de T es un operador lineal y continuo. S en cero es la identidad y verifica la ley exponencial, o sea, la suma es llevada en el producto. El dominio de A está definido como todos los elementos del espacio de fase para los cuales este límite, el límite de SH con x menos x dividido por h, existe en la norma del espacio de fase. Así, por ejemplo, tenemos de que la derivada del semigrupo aplicado en x pasa a ser el límite de ese cociente que por su vez, sacando el factor común y usando las propiedades del semigrupo, es equivalente al límite de S de t multiplicado por ese corchete y dividido todo por h. Y esto va a ser igual sacando como factor común y observando de que S de t no depende para nada de h, nos queda esta expresión que es justamente el operador A aplicado en el punto X. Muy bien, esto es la parte de la definición del semigrupo y su generador infinitesimal. Por lo tanto, nosotros tenemos el siguiente resultado. O sea, recordemos de que todos los exponenciales resuelven una ecuación de primera orden. Entonces, el siguiente resultado nos va a decir cuál es la ecuación que este semigrupo resuelve y cuál es la regularidad que ella tiene. Sea A el generador infinitesimal de un semigrupo S de t sobre el espacio de fase H. Entonces, para cualquier elemento U0 que pertenece al dominio del operador, existe una única solución, que es el semigrupo aplicado en el dato inicial de la ecuación derivada U igual a A de U con la condición inicial U en 0 es igual a 0. Y ella verifica la siguiente regularidad, que U es una función continua en los de 0 a t con valores en el dominio de A y es una función C1, o sea, con derivada continua a valores en el espacio de fase. Observemos de que la ecuación está bien definida, o sea, cuando U es diferenciable, o sea, cuando el dato inicial pertenece al dominio de A. Pero ¿qué podemos afirmar? Recuerdan esta pregunta que nos hicimos en una aula pasada. ¿Qué podemos afirmar cuando U0 pertenece al espacio de fase? Bueno, aquí la pregunta es, o sea, ¿qué pasa si no tenemos la regularidad suficiente para poder decir de que U sea diferenciable y por tanto satisfacer nuestra ecuación diferencial? En este sentido, decimos de que el semigrupo S de t aplicado en U0, que es la función U, es una solución débil o una mild solution del problema. Muy bien, cuando tomamos ahora el espacio de fase como siendo el dominio, observe que el espacio de fase siempre lo hemos tratado como una cosa independiente del dominio, pero ahora lo vamos a ver desde otra óptica, que el espacio de fase sea el dominio. Entonces, vimos de que el dominio del operador A sobre este nuevo espacio de fase va a ser un dominio a cuadrado que nosotros tendríamos ahí. Y por tanto, reformulando el teorema anterior en el contexto donde el espacio de fase es el dominio de A, obtenemos el siguiente teorema de existencia. Si A es el generador infinitesimal de un semigrupo S de t sobre el espacio de fase, entonces para todo elemento U0, un dato inicial del dominio de A cuadrado, existe una única solución, U de t, que es el semigrupo aplicado en U0, de la ecuación derivada de U
igual a A de U y con la condición inicial U de 0 igual a U0. Y está verificando la siguiente regularidad, que U es una función continua de 0 a t, fíjense, continua es porque no tiene ninguna derivada con relación al tiempo, en valores de a al cuadrado. Cuando le obtenemos una derivada, le sacamos una derivada, observamos de que ella es continua con valores en el dominio de a, y si derivamos una vez más, verificamos de que ella va a ser una función C2 con valores en el espacio de fase. Muy bien, lo podemos escribir de una forma más sintética, utilizando más símbolos, como siendo U un elemento que está en la intersección desde j igual a 0 hasta 2, de cj, o sea, las funciones j veces diferenciables, de 0 a t, y con valores en el dominio de 2 menos j. Observe que a medida que aumentamos la regularidad en t, va disminuyendo la regularidad sobre las potencias del dominio. Muy bien, ahora sí vamos a nuestra parte de las aplicaciones. Vamos a estudiar los materiales viscoelásticos. ¿Y qué podemos decir sobre estos materiales? Bueno, en principio los materiales viscoelásticos están divididos en dos clases. Una clase de ellas es llamada tipo Maxwell o memoria, ¿no? Son aquellos materiales que tienen memoria de tensión, o sea, aquellos en los cuales, digamos, se modela su envejecimiento. Y del tipo Kelvin-Voigt, que es el tipo que vamos a estudiar aquí. Bueno, los modelos de Maxwell o los materiales viscosos de tipo Maxwell o de memoria se comportan en su deformación como esa combinación en serie de un resorte con un amortecedor. Entonces, cuando se coloca esto en serie nos da la idea de cómo este material se deforma. O sea, la tensión del material tipo memoria es simulado por un resorte, que es la ley de Hooke, y con un amortecedor en serie que obedece a la velocidad de las deformaciones que sufre el cuerpo. O sea, los materiales viscosos dependen de las propiedades elásticas y de la velocidad en que este cuerpo o este material se deforma. Ahora, los materiales tipo Kelvin-Voigt se comportan más o menos también como la figura de un resorte al lado de un amortecedor, solo que en este caso estos dos elementos están en series. O sea, fíjense, cuando están en series, las deformaciones son las mismas, tanto para el resorte como para el amortecedor. Y en este caso, las leyes son de tensión del material viscoso, es simulado como un resorte y un amortecedor de forma paralela. La forma en que se relaciona la deformación y la tensión, ¿no?, que es llamada ley constitutiva, son diferentes en cada caso. Porque en el primer caso, por ejemplo, cuando está en serie, las deformaciones es la suma de la deformación del resorte con la deformación del amortecedor. En cambio, cuando están en paralelo, las deformaciones son las mismas, y esto es lo típico de materiales viscosos que siguen la forma del modelo de Kelvin-Voigt. Muy bien, modelaremos aquí las oscilaciones del material de Kelvin-Voigt. Los materiales del tipo Maxwell serán modelados posteriormente porque son un poco más complejos en el sentido de formulación a través de la teoría de semigrupos. Sin embargo, los materiales de Kelvin-Voigt ellos siguen más o menos la misma estructura que los modelos que hemos estudiado anteriormente. Es importante señalar que los materiales del tipo Kelvin-Voigt no son o no fueron creados apenas por la ingeniería de materiales, sino que se encuentran también en forma natural. En la naturaleza existen. ¿Cuáles son estos elementos de forma viscosa? Es la celulosa que se encuentra en la madera, por ejemplo, y en los tallos de muchas plantas. Es en la seda, es una poliamida semejante al nylon, la lana, proteína del pelo de las ovejas, por ejemplo, el hule de ciertos árboles o de ciertos arbustos, y
Aquellos que son construidos en la ingeniería de materiales, o sea, materiales viscosos tipo Kelvin Voigt construidos por el hombre o modificados por el hombre, está, por ejemplo, el PVC. El PVC flexible se destina para hacer, por ejemplo, manteles, cortinas, muebles, alambres, cables eléctricos. El PVC rígido se usa en la fabricación de tuberías para riegos, juntas, techados, botellas, etc. El poliestrieno es también otro material del tipo Kelvin Voigt y se usan mucho en los envases térmicos, en la construcción de aislamientos, de tableros de cancelería, plataformas, casetones, etc. Muy bien, entonces estos materiales que se encuentran en la naturaleza o fabricados por el ser humano son fabricados para atender determinadas obras. Por ejemplo, los avances en la ingeniería civil para construir puentes gigantescos no sería posible si es que el hombre no modificaba los materiales que aparecían. Y estos ejemplos de Kelvin Voigt son ejemplos claros de cómo la ingeniería de materiales ocupa un papel extremadamente importante en el avance tecnológico. Muy bien, vamos a ver entonces las leyes constitutivas que tienen estos materiales viscosos del tipo Kelvin Voigt. Recordemos que los materiales viscosos del tipo Kelvin Voigt se comportan como una combinación en paralelo de las deformaciones de un resorte conjuntamente con un amortecedor, ¿no? Y en este caso, las deformaciones, como ya habíamos dicho anteriormente, cuando ustedes, por ejemplo, colocan una fuerza encima de estas, son iguales para ambos, para el resorte y para el amortecedor. Entonces tenemos de que la tensión pasa a ser alfa veces la deformación por la parte elástica, por la ley de Hooke, alfa veces A, ese es proporcional a la deformación del resorte, sumada con la deformación proveniente de el material en la parte que se comporta como un amortecedor, o sea, es proporcional a la velocidad con que ella se deforma. Y observe que por el hecho de estar en paralelo, las deformaciones, tanto para el resorte como para el amortecedor, son las mismas, por eso denotamos E. Solo que en uno, en la ley de Hooke, depende apenas, la fuerza de tensión depende apenas de la deformación, en cambio, la parte viscosa depende de la velocidad con que las deformaciones suceden. Muy bien, alfa es el módulo de Young que viene simplemente de la ley de Hooke y eta es el coeficiente viscoso que modela la fuerza cuando se determina la velocidad con que se está modificando el material. Muy bien, sabemos que la deformación es aproximadamente igual a U de X. O sea, si U de X nos da la posición de equilibrio de la membrana, entonces la deformación es dada por su derivada. Y sigma va a ser entonces la tensión que sufre esta cuerda o esta soga viscosa, va a ser igual a alfa veces UX más eta veces UXT. Por tanto, la ecuación del movimiento para este problema es dada por más aceleración igual a la derivada de la tensión. Y esto, sustituyendo la tensión por lo que ya nosotros habíamos dado, nos da la ecuación viscoelástica del tipo Kelvin-Voigt. Muy bien, así tenemos que la ecuación de ondas o la ecuación de oscilación de vibraciones es dada por la siguiente ecuación. Rho UTT menos alfa UXX menos eta XXT con las siguientes condiciones de contorno, ¿no? U en 0 es igual a UDL y es igual a 0. O sea, está satisfaciendo o estamos considerando las condiciones de contorno tipo Dirichlet. Y para que el problema quede definido de forma unívoca, nosotros necesitamos imponer condiciones iniciales. Muy bien, estas condiciones iniciales son dadas con la velocidad inicial o la posición inicial de la cuerda o de la viga dado por 0, la velocidad inicial, UT, dado por 1, y todos estos valores dentro del intervalo de configuración de la viga en 0 y L para todo tiempo positivo.
Note que la ecuación del movimiento cambia al cambiar el material. La ecuación viscoelástica entonces es formulada de la siguiente forma. Vamos a formular el teorema de existencia y ionicidad de esto. Primero tomamos datos iniciales. Los datos iniciales los vamos a tomar en H2, intersección en H01, y la velocidad inicial en H01. Y ahí afirmamos que existe una única solución de la ecuación viscosa con condiciones de contorno de Dirichlet y condiciones iniciales dadas por los datos iniciales que habíamos impuesto. O sea, los datos que estamos insiriendo son exactamente los datos iniciales en la hipótesis de nuestro teorema y lo estamos tomando en esos espacios. Y entonces el resultado de ese teorema es de que existe una única solución que verifica de que U es una función que está en C2 menos J continua, diferenciable, y con valores en HJ para J desde 1 hasta 2. Y U es una función C2 con valores en L2. Muy bien, vamos para demostrar este teorema, vamos a utilizar la herramienta que ya nosotros conocemos. Necesitamos definir cuál sería el espacio de fase, necesitamos ver cuál sería el dominio del operador a que vamos a trabajar y, en fin, analizar el operador resolvente de este operador. Entonces, nuestro punto de partida es el espacio de fase. Recordemos que el espacio de fase nosotros lo definimos usando el criterio de la energía. ¿Y cómo hacemos esto? Multiplicando la ecuación viscosa por UT. Entonces nosotros vemos que al momento de multiplicarla aparece rho UTT, ¿no? Aparece entonces exactamente un medio de la derivada de UT al cuadrado menos alfa UX UT, que simplemente se ha hecho el producto ahí, y los otros dos productos que tenemos. Sumando e integrando por partes aquí esta función, tenemos lo siguiente. Aquí la integración por partes nos dice que esto, y observe de que porque estamos usando condiciones de Dirichlet, o sea que la función U se anula en 0 y en L, no hay términos puntuales en esta operación. Y ahí nos da entonces la expresión que estamos viendo. En el centro tenemos UX, UXT, o sea, la derivada de UX al cuadrado. Entonces así podemos formar nuestra energía como siendo un medio de la derivada con relación a t de esa integral. Y la energía es aquella que está dentro del paréntesis. Rho t al cuadrado representa la energía cinética y alfa veces uxt al cuadrado está representando la energía potencial elástica asociada a las vibraciones de esa cuerda. Y nos queda un término que es llamado término disipativo, que sería la parte del coeficiente viscoso multiplicado por la integral u de xt. Recordemos, uxt es la velocidad con que el cuerpo se deforma. Tenemos entonces que la energía es dada por esta expresión. Si nosotros denotamos por V la derivada de U con relación a t y definimos el U mayúscula como siendo el vector de primera componente U, segunda componente V, el espacio de fase entonces debe de ser un espacio, el mayor espacio donde la energía E está bien definida. Entonces, para que esa integral esté bien definida, necesitamos tomar U en H01. ¿Por qué? Porque ahí dentro de la energía U aparece en derivada e integrada, el cuadrado de ella integrada de 0 a L. Por tanto, U debe de ser una función que está en H01. Y V, que es la derivada de U con relación a T, debe de ser una función de cuadrado integrable. Entonces, este es el mayor espacio que nosotros tenemos en donde la energía está bien definida. De donde concluimos que este espacio de fase va a ser el producto cartesiano de H01 por L2. La norma que vamos a tener aquí, vamos a escoger la misma norma dada por la energía que acabamos de calcular. Y entonces la norma en el espacio de fase pasa a ser la integral
de 0 a L de rho ut al cuadrado más alfa ux al cuadrado, o sea, la suma de la energía cinética con la energía potencial elástica. En este caso, el producto cartesiano de dos espacios, así como la ecuación de ondas, o sea, esta es una cosa muy análoga, tiene la misma energía y el mismo espacio de fase que la ecuación de ondas que ya habíamos estudiado anteriormente. La única cosa diferente es que aquí existe una viscosidad debido al modelo de Kelvin-Voigt. Muy bien, para calcular el operador A, ¿no? Basta calcular la derivada de U mayúscula. Y entonces, para facilitar las cuentas, vamos a tomar ρ y la constante igual a 1. Tomamos el vector de dos componentes, V. Entonces, la derivada del vector V va a ser la derivada componente a componente. Recordemos de que V es la derivada con relación a T de U. Por tanto, al derivar nos sale UT. Ahí usamos la ecuación y recordamos que UT es igual a V. Por tanto, de la ecuación obtenemos ese nuevo vector. Por tanto, escribiéndolo esto de una forma matricial, llegamos a una ecuación de primera orden donde A es dada por esta matriz, como es simple de calcular. Si ustedes multiplican esta matriz por el vector U, vamos a obtener exactamente el modelo de orden 1 dada por la ecuación anterior. Debemos de calcular entonces cuál va a ser el dominio de A. Ahora recordemos la definición de dominio. El dominio de A está formado por los elementos del espacio de fase, tales de que A de U también sea un elemento del espacio de fase. Ahí sustituimos el valor de A de U dada por estas dos componentes y verificamos, ¿no? Recordando de que el espacio de fase es H01 en L2, verificamos de que V debe de ser un elemento de H01 y de que la suma de las segundas derivadas de U con V debe de estar en H2. Aquí observen que nosotros no podemos obtener otra conclusión que no sea que la suma o la combinación lineal de esos elementos de U y con V pertenezca a H2, esa combinación en particular. ¿Por qué? Porque es la exigencia del modelo. O sea, no podemos concluir que U solita pertenezca a H2, ni V pertenezca a H2. Muy bien, entonces el dominio de A quedaría escrito de esta forma. Los elementos del espacio de fase, en donde la primera y la segunda componente, U y V, pertenezcan ambas a H01. Y que la suma de alfa veces U más zeta veces V sea un elemento que está en H2 de 0L. Observe aquí una cosa que es muy importante, de que el dominio de A no puede ser expresado en términos de espacios de Sobolev o de productos cartesianos de espacios de Sobolev, así como habíamos visto para el caso de la ecuación de la onda o del modelo termoelástico. Aquí el dominio es más complejo. Y A, bueno, de esta forma, A podemos verificar cómo se trata de sumas de operadores diferenciales y operadores continuos. A es un operador cerrado, ¿no? Porque es un operador diferencial. Y además, él contiene C0, ese producto cartesiano, C0 infinito, C0 infinito, C0 infinito, está contenido dentro del dominio del operador. Muy bien, entonces como este elemento está contenido dentro del dominio del operador y también este producto cartesiano, C0 infinito con C0 infinito, está metido en el espacio de fase y además él es denso. Recordemos que H01 se define como la clausura de C0 infinito y de que C0 infinito es denso también en L2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El dominio de A contiene
un subespacio que es denso en el espacio de fase. Por tanto, concluimos de que el dominio de A es denso en H. Entonces ya tenemos prácticamente la primera parte del teorema de Gil-Yoshida demostrado, de que A sea un operador cerrado y que su dominio sea denso. Ahora vamos a usar la variante que nosotros conocemos de este teorema. No vamos a usar el teorema de Gil-Yoshida, perdón, vamos a utilizar el teorema de Liu o el teorema de Lamer-Phillips. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Este teorema nos dice de que si A es un operador disipativo con dominio denso en el espacio de Hilbert, o sea, A cerrado y disipativo en el dominio denso del espacio de Hilbert, si 0 pertenece al resolvente de A, entonces A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. O sea, ¿qué es lo que nos está faltando demostrar? Ya tenemos que A es un operador cerrado y de dominio denso. Nos basta demostrar de que 0 pertenece al resolvente de A para probar de que A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Este resultado será probado en la siguiente video aula. Por tanto, este resultado es muy importante por causa de la simplificación del problema. Observe que la única cosa que tenemos que demostrar es que el 0 está en el resolvente y ya no necesitamos mostrar ninguna desigualdad extra. Y esto es un punto alto porque nos facilita mucho los teoremas de existencia. Entonces, reduce el teorema, en otras palabras, reduce el teorema de Gil-Yoshida a probar que A es inversible y apenas de dominio denso en los espacios de Hilbert. Y usaremos este resultado para mostrar la buena colocación del sistema viscoso. Muy bien, probaremos entonces de que 0 pertenece al resolvente. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que para cualquier elemento del espacio de fase existe un único elemento en el dominio de A que verifica esta ecuación, A de U igual a F. En términos de las componentes, recordemos que A es una matriz, obtenemos esta igualdad. Fíjense, aquí está la ventaja de usar este teorema que el 0 pertenece al resolvente, porque la primera ecuación ya está resuelta prácticamente. O sea, nuestra incógnita es V y V de cara ya nos sale igual a F1. Y con este valor de B, automáticamente resolvemos el otro problema que sería encontrar U. Muy bien. Observe de que F1 está en H01 y por tanto V, que es igual a F1, también está en el mismo espacio. O sea, la primera componente ya está dentro del dominio del operador. La segunda componente, nosotros tenemos que resolver una ecuación menos AUXX y ya aprovechamos, sustituimos el valor de B por F1 y obtenemos esta nueva ecuación en H a la menos 1, que es el dual. Muy bien, en este caso vamos a utilizar el teorema de la representación de Riesz aplicado para el funcional T de W como siendo la integral del segundo miembro multiplicado por W. O sea, eta F1 XX menos F2. Observe que W está en H01, por tanto esta integral hace completo sentido. Y vamos a definir el producto interno que nos va a definir nuestra formulación variacional y este producto interno va a estar dado en H1 por U con V igual alfa veces UX VX. Observemos que este es un producto interno gracias a la desigualdad de Poincaré que establece de que toda función está limitada por el cuadrado de la derivada. Muy bien, gracias al teorema de la representación de Riesz encontramos que existe un único elemento U que pertenece a H01 verificando, ¿no? Con la identidad con el producto interno. O sea, el operador T va a ser igual a esta cosa que va a ser igual al producto interno de un U con un W que es igual por definición a la integral alfa veces UX WX. Muy bien, hacemos integración por partes
y recordando que U verifica las condiciones de Dirichlet, vemos que no hay contribución puntual en nuestra integración por partes y por tanto nos queda esta identidad menos la integral de 0 a L alfa u xw igual al segundo miembro, al t de U definido originalmente. Vamos entonces a colocar como factor común W y vamos a factorizar W dentro de esa expresión. Llevamos el segundo miembro para el primero y obtenemos esta desigualdad que es válida para todo W que pertenece a H01. En particular para todo W que está en el conjunto de C0 infinito. Por tanto, por el lema de Du Bois-Reymond, obtenemos de que distribucionalmente a UXX menos eta F1XX es igual a F2, un elemento de L2 en este caso. Por tanto, hemos encontrado una función v, esa fue la primera cosa que hemos hecho, encontramos una función v, y encontramos una función u que verifican estas dos propiedades. Y esas dos propiedades hacen de que el vector u mayúscula, dado por u minúscula, segunda componente v, pertenezca al dominio del operador. Y eso significa de que A es generador infinitesimal de un semigrupo. Y por los teoremas en abstracto que nosotros ya hemos hecho, obtenemos la conclusión de la regularidad. O sea que el vector U es una función continua en 0t con valores en el dominio del operador y C1 con valores en el espacio de fase. Muy bien, jóvenes, llegamos así al resumen y conclusiones. Comenzamos recordando los principales puntos de la teoría de semigrupos, la definición y los principales teoremas para demostrar cuándo un operador no limitado puede definir una exponencial. Estudiamos también los materiales viscoelásticos y los dividimos en dos partes. Una de ellas, materiales viscosos del tipo Maxwell, o sea, aquellos que tienen memoria, y la otra, viscosos del tipo Kelvin-Voigt. Vimos los correspondientes modelos matemáticos, mostramos la existencia del sistema viscoso para el tipo Kelvin-Voigt y la regularidad usando el teorema de Liu. En la próxima aula vamos a demostrar este teorema de Liu, lo haremos y mostraremos otros ejemplos más relacionados a vigas disipativas.